Bienvenido a Mate Express. Mi nombre es Uriel y en esta ocasión vamos a dar el primer video de todo un curso de álgebra diseñado para aprender desde cero. En este video vamos a ver lo que es la introducción a la álgebra y vamos a tocar los siguientes temas como qué es el álgebra y su definición, notación algebraica y la nomenclatura que vamos a manejar en esta materia, además de algunas definiciones como es el coeficiente, términos, entre muchas otras cosas. Así que comencemos. Entonces bien, para comenzar vamos a dar la definición de lo que es álgebra. Seguramente podemos buscar en algunos libros o en páginas de internet qué significa esta palabra. Sin embargo, como nuestro enfoque de este video es de introducción, daremos una definición algo simple que podemos encontrar en el libro Álgebra de Baldor. En este caso vamos a definir a el álgebra como la rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Y hay que hacer hincapié en esa palabra, del modo más general posible. Por supuesto, habrá ocasiones en las que nos podremos enfocar en un caso particular. Sin embargo, nuestro objetivo siempre o nuestra prioridad va a ser ver la forma general. Una vez definido esto, podemos empezar a adentrarnos poco a poco a lo que es el terreno de esta materia. Para empezar, vamos a dar lo que es la notación algebraica, la cual podemos definirla como los símbolos que vamos a estar usando en este caso para representar cantidades. Los símbolos que tenemos son números y letras. En el caso de los números, nosotros ya tenemos una familiaridad con ellos. Por ejemplo, podríamos decir el número 5 y asociarle un concepto. Por ejemplo, podrían ser 5 libretas, 5 plumones, o en otro caso puede ser 5 hermanos. Es un valor fijo y determinado. Entonces, esta es una característica que tienen los números. Y ocurre otra cosa. Para asociar cantidades, también solemos usar letras, lo cual puede ser algo raro. Porque de dónde cabe la lógica de tratar de asignarle una cantidad, una letra. Bien, nosotros ocupamos las letras bajo dos condiciones. La primera es para cantidades conocidas y la segunda para cantidades desconocidas. Expliquemos la primera. Cuando tenemos cantidades conocidas, cabe preguntarse para qué usar una letra si ya tenemos los números. En este caso usamos las letras de valores conocidos porque suelen ser muy importantes y requieren una caracterización especial. Por ejemplo, en el caso de la geometría, una letra famosa que es un número es el famoso número pi, el cual podemos definirlo o vale aproximadamente 3.1415 y así de manera indefinida. De hecho, si lo expresamos en su forma numérica, es decir, decimal, pues nunca acabaremos. Entonces conviene más una letra que represente toda esa cantidad infinita de números. Por ejemplo, otro número que suele ser muy común es la letra G, la cual nos va a indicar la gravedad, que puede ser aproximadamente 9.81 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, la letra G nos va a indicar que estamos hablando ahora no de cualquier número, sino del número de la gravedad. Entonces, este es un ejemplo de por qué luego suele convenir usar letras para números que ya conocemos. El siguiente caso son usar letras para valores desconocidos. Y este es el más general que vamos a estar encontrando. Entonces, por ejemplo, si nos preguntaran en este momento cuál es la cantidad de seres vivos que hay en la Tierra, probablemente no sepamos la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, debe existir un número que dé respuesta a la pregunta. Como es una cantidad desconocida, es muy conveniente usar letras. Si usáramos un número, querría decir que sí conocemos ese valor, lo cual es falso. Bien, ¿cómo representamos esto? Usualmente en el álgebra la letra más famosa cuando hablamos de cantidades desconocidas es la letra X. Para poder responder la pregunta que hice, diríamos que X va a ser igual al número de seres vivos en la Tierra. Para no escribir tanto, pues pongo la inicial de cada palabra. Seres vivos en la Tierra. Por ejemplo, otro caso podría ser el número de búsquedas que se hace en la plataforma de YouTube en un día. En este caso también sería un valor que probablemente muchos desconozcamos, pero debe existir un número, pero no lo conocemos. Entonces podría ser otra vez conveniente usar una letra. En este caso usaré la letra y lo definiré como el número de búsquedas en YouTube en un día. Ahora bien, recapitulemos. En la notación algebraica nosotros vamos a usar símbolos para representar cantidades.
En este caso hay dos tipos, son los números y las letras. Los números van a indicar cantidades conocidas y fijas, y las letras pueden representar cantidades conocidas, pero como ya dijimos, tienen que ser muy importantes, y las otras son cantidades desconocidas, es decir, un valor que existe, pero que en su momento no conocemos dicho valor. Ahora, la siguiente definición que vamos a ver es coeficiente. Bien, para hablar de coeficiente, primero tenemos que tener un producto de dos factores. Recordemos que producto hace referencia a la multiplicación. En este caso nos piden dos factores, es decir, la multiplicación de dos cantidades. Cualquiera de los dos factores es llamado coeficiente del otro factor. Ahora, lo chistoso de esto es que para definir coeficiente, los libros vuelven a utilizar la palabra coeficiente. Pero vamos a analizar mejor esta situación. Cuando hablamos del producto de dos cantidades, estamos haciendo referencia a la multiplicación de dos cantidades. En álgebra, repetimos, las cantidades pueden ser números o letras. Entonces se dan dos posibles casos: que haya el producto de un número con una letra o de una letra con una letra. El caso de número con número no va a ser muy importante en álgebra porque al final los números sí podemos simplificarlos. Entonces bien, primero veamos el caso número 1. Vamos a ver un ejemplo de un número con una letra. Podemos poner, por ejemplo, el número 7M. Como están juntos, no hace como en este caso es una letra y un número y están juntos, automáticamente esto se referencia a una multiplicación. No hace falta especificar con la famosa X chiquita que estamos acostumbrados. Entonces, bien, aquí nos dice, necesitamos primero el producto de dos factores. Aquí está, un factor numérico y un factor literal. En este caso dice que podemos poner como coeficiente de un factor con otro. Cuando tenemos el caso de número-letra, lo más usual es enfocarnos en el número. En este caso diremos que el coeficiente va a ser el número. En este caso, el número es 7. En esta expresión, nuestro coeficiente es 7. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que la letra M está siendo sumada 7 veces. Es decir, aquí tenemos M una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Aquí está 1, 2, N. En este caso se repite el caso de número-letra. Como es número y letra, asumimos que se están multiplicando. Y en este caso nos enfocamos en el número. El número es 2. Entonces, el coeficiente es el número 2. Entonces ponemos eso. Coeficiente va a ser 2. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la letra N se está sumando 2 veces. Es decir, 1 y 2. Entonces, este se le conoce como coeficiente numérico y es el caso en el que se nos junta una letra con un número. Ahora, veamos el caso de el producto de una letra con una letra. Entonces, ese es el caso número 2. Por ejemplo, podemos tener la letra A y B. Y usando la misma lógica que en el caso anterior, tenemos dos letras juntas. En este caso, como están juntas, asumimos o se entiende que están siendo multiplicadas. No hace falta poner el símbolo de multiplicación. En este caso, como ambas son letras, nosotros podemos decidir quién es el coeficiente de quién. A esto se refiere esta parte. Cualquiera de los factores es llamado coeficiente del otro factor. Aquí era una O. Entonces, bien, voy a tomar primero al coeficiente como la letra A. Aquí está. Y vamos a poner eso. Entonces ponemos que el coeficiente va a ser la letra A. Recordemos que cuando usamos letras estamos hablando de cantidades desconocidas. Es decir, esta letra es un valor, pero no sabemos cuál es. Pero usando la misma lógica, entonces tenemos que la letra B la vamos a estar sumando a veces. Entonces pongo puntos. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es que aquí se está sumando la letra a veces. Si suena un poco confuso eso, podemos darle un valor A para que se entienda la lógica.
Si A fuera igual a 2, entonces sería 2 veces. Si A fuera, por ejemplo, igual a 20, entonces sería 20 veces sumar la letra B. En este caso, tal cual estamos ocupando el valor desconocido. Es decir, A pues vale eso, A. Entonces tenemos sumar la letra B A veces. Ahora, este es el caso sencillo. Pero puede ocurrir, por ejemplo, el tercer caso y último, el caso número 3, que no solo sea un producto de dos factores, sino de varios. Por ejemplo, podemos tener la expresión A, B, C y D. En este caso yo voy a elegir cómo quiero que sea el coeficiente. Tengo esa libertad. Por ejemplo, si solo me enfoco en la letra A, ya no voy a especificar que el coeficiente es la letra A. Si yo me enfoco en la letra A, esto quiere decir que estoy sumando el otro factor. El otro factor es B, C, D. Es decir, estoy sumando B, C y D más B, C y D más B, C y D. ¿Cuántas veces? Pues esas veces me las indica el coeficiente, que asumimos que era A, entonces vamos a sumar A veces. Ahora, si yo quisiera, en vez de tomar solo A, el mismo caso A, B, C y D, quisiera tomar ahora el factor AB, también se puede. Y en este caso, ¿cómo lo tendría? Tendría que sumar CD más CD más CD. En este caso, ¿cuántas veces debo sumar el valor CD? Pues debo sumarlo AB veces. Pongo eso. Esta suma consta de ABC veces términos. Y, por ejemplo, también podría hacerlo que ahora tomar el coeficiente ABC y ponerlo con respecto a D. Y bueno, siguiendo esta lógica, podemos expandirlo hasta la cantidad de letras que queramos. En este caso puse 4, que era de la A a la D, pero pues puede ser una cantidad muy grande de letras. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, último caso, que tuviera un número, por ejemplo, 5, A, B, C y D. Pues en este caso me conviene más tomar el factor numérico, que en este caso es 5. Pero también podría tomar el factor 5A, 5AB o 5ABCD. En este caso ya depende de nosotros cómo se nos sea más cómodo. Pero hay un último caso. Si se nos da por sí solita una letra, por ejemplo la letra Y, y nos preguntan cuál es su coeficiente, si no viene especificado, entonces vamos a hablar de un coeficiente numérico. Es decir, la letra Y siempre va a estar multiplicada por el número 1. Recordemos que el número 1 tiene esa característica de no importa por qué número lo multipliques, no hace absolutamente nada. Por ejemplo, si multiplicamos 50 por el número 1, pues sigue siendo el número 50. Si multiplicamos el número 3 por el número 1, esto sigue siendo el número 3. En este caso, si tenemos el número Y, que es un valor desconocido, y lo multiplicamos por 1, esto quiere decir que el coeficiente de la letra Y es 1. Bien, ahora toca hablar de lo que es la nomenclatura algebraica. En este caso, lo primero que vamos a definir es lo que es una expresión algebraica. En este caso va a ser una representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Por ejemplo, en este caso tenemos como primer ejemplo la letra X. En este caso, X es la representación de un símbolo algebraico. Por lo tanto, cumple con la definición de ser una expresión algebraica. Segundo ejemplo, tenemos 5X. En este caso, recordemos que habíamos dicho que si tenemos número con letra, implicaba una multiplicación. En este caso, como estamos multiplicando, las operaciones algebraicas que tenemos que ver es suma, resta, multiplicación, división o en este caso potenciación y radicalización, que veremos más adelante. En este caso, como cumple un producto, es decir, una multiplicación, pues se da la manifestación de una operación algebraica y por lo tanto 5x también es una expresión algebraica. Por último tenemos este que es como una combinación de todo. Tenemos la letra M que está multiplicando a la resta de 5 y N. Y después todo esto se está dividiendo entre
la letra X. Es decir, tenemos manifestación de un producto, una diferencia o una resta y una división. Entonces, otra vez se dan las manifestaciones de operaciones algebraicas y podemos asegurar o concluir que esto es también una expresión algebraica. Y bien, ya para acabar este video de introducción, solo nos falta ver 3 definiciones más. La primera es definir qué es un término. Lo podemos definir como una expresión algebraica que solo consta de un solo símbolo o de varios símbolos, pero con una característica muy importante. Estas expresiones algebraicas no deben estar separadas entre sí por el signo más o por el signo menos. Dos cosas. Esta parte azul es muy importante. Quiere decir que en cualquier expresión algebraica que veamos, para poder hablar de términos, hay que prestar mucha atención si damos presencia de un signo más o de un signo menos. Y la segunda, expresión algebraica la acabamos de definir y como ven, ya requerimos de esta definición para poder dar nuevas definiciones. Entonces, esto es lo importante de darle paso a paso a un curso. Si nos perdemos en algún momento, tanto en una definición, en un ejemplo, pues puede llegar a repercutir mucho porque van de la mano, son como cadenas. Bien, una vez definido el término, podemos pasar a los elementos de un término. Los elementos de un término siempre van a ser 4. Va a ser lo que es el signo, ya sea positivo o negativo, el coeficiente, que como vimos existen 2 tipos de coeficientes, coeficiente numérico y coeficiente literal. El numérico, como ya vimos, puede ser cuando se da letra con número. Y en este caso, pues nos enfocamos o prestamos toda la atención en el número. En el coeficiente literal, nosotros tenemos el producto de 2 letras, es decir, la multiplicación de 2 letras. Y en este caso tenemos toda la libertad de poder elegir quién queramos que sea el coeficiente. Y también mencionamos que no solo necesitamos 2 letras, sino podemos tener una cantidad muy grande de letras. El tercer elemento es la parte literal. Es decir, ahora en vez de prestarle atención al número, solo nos vamos a enfocar en las letras de esta expresión. Y por último, el grado, que este es el único que no hemos definido y quizás suene un poco raro escucharlo. Así que vamos a definirlo. Puse un asterisco porque existen 2 definiciones de grado. Una es grado absoluto y otra es el que voy a dar, grado de un término con respecto a una letra. Solo voy a dar el de grado de un término con respecto a una letra porque es el que más vamos a estar usando a lo largo de todo este curso. En lo personal casi no se usa lo que es el grado absoluto, por lo tal decidí omitir ello. Pero bien, el grado de un término con respecto a una letra es básicamente el exponente que tiene dicha letra. Así de sencillo. Entonces, dadas estas 3 definiciones, pues hay que dar un ejemplo para poder entender estas 3 definiciones. Entonces, el ejemplo nos da esta expresión algebraica. Tenemos 7k al cuadrado, este es el exponente, el número que está arriba de la letra, m al cubo, este también es el exponente, menos 7 que multiplica la letra k por la letra m al cuadrado, y todo esto dividido entre x, más 8m. Si nos damos cuenta, en sí todo esto es una expresión algebraica. Pero ahora nosotros queremos enfocarnos en los términos. Entonces, lo que nos pide la definición de término es ver dónde hay un signo más o un signo menos. Como primer dato, siempre que veamos el inicio de una expresión algebraica, si el primer término no posee un signo, se asume que es positivo. Y, por ejemplo, entonces aquí está el signo menos, aquí está el signo más, entonces estos signos son los que nos van a separar los términos. Entonces, este sería un término, este sería otro término y este sería otro término. Entonces ya pudimos ver una ejemplificación de nuestra primera definición. Los signos son los que nos van a ayudar a saber dónde empieza un término y dónde acaba. Ahora vamos con los elementos. Signo. Vamos a enfocarnos con el primero. Dijimos que si no posee un signo este término y es el primero, entonces asumimos o damos por hecho que siempre es positivo. Entonces, para este término que es 7k cuadrada m cúbica, decimos que el signo es positivo. Ahora vamos con el coeficiente. En este caso, cuando siempre se presenta un número, nos conviene más hablar del coeficiente numérico. Entonces, el coeficiente de este término es el 7. Vamos con la parte literal, es decir, solo nos importan las letras.
pues simplemente hacemos caso omiso al número y decimos que la parte literal de este término es k cuadrada m cúbica. Vamos con el segundo. En este caso, el signo, si nos damos cuenta que hay un signo menos, entonces para el término 7km cuadrada, todo esto dividido entre 7, quiere decir que su signo es negativo. Siguiente, el coeficiente, igual que el otro, tenemos un número, usamos el coeficiente numérico, es decir, el coeficiente de este sería 7. Supongamos solo, por ejemplo, que no estaba el 7, que solo teníamos puras letras. En este caso nosotros podemos decidir quién queremos que sea el coeficiente. Si puede ser k, puede ser m cuadrada, puede ser k entre x. Nosotros podemos decidir cuál es el término, cuál es el coeficiente de ese término, perdón. En este caso hay un 7 y por lo tanto el coeficiente es 7. Ahora bien, la parte literal, repito, es omitir el signo. Es decir, la parte literal solo sería k por m al cuadrado sobre x. Por último, el grado. El grado dijimos que era el exponente de dicha letra. Nosotros vamos a elegir con qué letra queremos estar trabajando. En este caso, si hubiéramos elegido desde un inicio a la letra k, olvidé mencionarlo en este, si elegimos la letra k, el grado de este término es 2, porque el número 2 está aquí arriba. Para el caso de este, aunque no está marcado, aquí hay un 1. Entonces, el grado de este término es 1. Y vayamos con el último término. Este es más rápido, su signo es positivo, el coeficiente también es numérico, ponemos 8. La parte literal es m. Y como en el grado para este ejercicio dijimos que era con respecto a la letra k y vemos que hay omisión de la letra k, pues su grado es 0. Si hubiéramos elegido la letra m, en el primer término el grado era 3, porque la m tiene exponente 3. En este caso, para el segundo término, el grado era 2, porque la letra posee el exponente 2. Y para el tercer y último término, el exponente es el número 1. Por lo tanto, el grado también es 1. Y con esta parte acabamos lo que es la introducción a esta rama de las matemáticas, que es el álgebra. Y bueno, esto ha sido todo para nuestra primera clase, que es introducción. En el siguiente video vamos a ver lo que son polinomios. De verdad, espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Si te gustaría ver más contenido de este tipo, te invito a suscribirte. Y ya sea cualquier duda, comentario o crítica, estaré agradecido de que la dejes en los comentarios. Muchas gracias.